Ya está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Martes 3 de marzo, año 2020. Gracias por la amabilidad de la compañía. Bueno, ayer se firmaron unos acuerdos, primero en la sede de la Junta Central Electoral, entre ese organismo y la Organización de Estados Americanos representada por el señor Luis Almagro, quien es su secretario general. Posteriormente se firmó otro acuerdo en Cancillería, mediante el cual el gobierno dominicano se compromete a concederles privilegios e inmunidades diplomáticas a los representantes de la OEA que trabajarán en el país en la realización de las investigaciones con respecto a lo ocurrido en las elecciones del pasado 16 de febrero que dieron al traste con la celebración de ese evento. En esos escenarios, el señor Almagro dijo algunas cosas que a nosotros nos parecen interesantes y que hoy resalta ampliamente la prensa nacional. Dice el señor Almagro, y yo quiero reseñar algunos aspectos de sus declaraciones, que la democracia dominicana es fuerte y vibrante, pero que el proceso electoral del 15 de marzo es clave y fundamental para mantener esa fortaleza. Asimismo señaló que esa democracia en el país se ha sentado a través de un proceso de madurez que ha tenido sus complejidades, pero que la disposición política de los actores dominicanos, así como de la ciudadanía, han ido fortaleciendo este proceso. Dijo que esto le permite o le permitió a República Dominicana hacer lo que correspondía y lo justo en el momento del pasado 16 de febrero, que era la suspensión de las elecciones en función de los problemas y dificultades técnicas presentadas en el voto automatizado. Afirmó que esa suspensión en cualquiera otra parte del mundo, en países con fragilidad democrática, hubiese sido devastadora para el sistema político. El señor Almagro ahí toca aspectos distintos que yo creo que vale la pena comentar. Primero, lo que tiene que ver con la democracia dominicana. Nosotros hemos de manera reiterada sostenido aquí que República Dominicana indiscutiblemente que ha ido avanzando en materia de libertades democráticas. La democracia dominicana hoy es más fuerte y de eso a nosotros no nos cabe la menor duda. A pesar de que en el discurso de la oposición está presente un ingrediente de cuestionamiento a la solidez de la democracia dominicana. Pero ese es una forma, un discurso con el que la oposición ha tratado de defenestrar, de bajar del poder a una organización política que ha permanecido largo tiempo en el gobierno, pero que además de eso ha acumulado una impronta en el ejercicio del poder en el país, que es lo que le ha permitido tener todavía la ascendencia política que tiene. Porque yo oigo que como parte de ese discurso de cuestionamiento a la solidez de la democracia dominicana, se habla de que en las verdaderas democracias hay alternancia. Las democracias no excluyen la posibilidad de que un partido
gobierne durante varios periodos consecutivos. Todo depende del soberano. Si el soberano avala una gestión de gobierno, le da su confianza y premia a un partido político que lo ha hecho bien en el ejercicio, reitero, del poder, eso es parte de la facultad que tiene el soberano, porque es en elecciones donde esa cuestión se decide. Si un país es democrático o no, lo que usted tiene que ver es si se celebran elecciones competitivas, si la gente tiene la posibilidad de acudir y ejercer tranquilamente, sin ningún tipo de presión, su derecho al voto, si la ciudadanía, los hacedores de opinión pública pueden o no expresar libremente su pensamiento, si hay libertad de tránsito, si hay libertad de organización, en una palabra, si se respetan los principios fundamentales que rigen un sistema democrático, los derechos fundamentales de la ciudadanía, entonces se puede hablar de que en un país hay o no democracia. Y yo no veo honestamente dónde es que está el retroceso de que aquí se habla. Por más que en el discurso de la oposición esté presente ese cuestionamiento y el argumento de que aquí el gobierno es un gobierno dictatorial, el gobierno se impone y que tiene una componenda con la Junta Central Electoral que nadie nunca ha podido demostrar, a pesar del discurso y del bombardeo al que ha sido sometida la Junta Central Electoral. Yo reitero, en una ocasión anterior lo subrayé, a pesar de ese discurso permanente de algunas organizaciones políticas contra la Junta Central Electoral, de acusaciones muy graves que le han hecho, la última encuesta que se hizo aquí antes de la celebración de las elecciones decía que la Junta Central Electoral, me estoy refiriendo después de las primarias, la credibilidad de la Junta Central Electoral, eso lo avaló una encuesta, sobrepasaba el 60% con creces. Luego, aquí no se podía hablar realmente de una crisis institucional. Se ha pretendido convertir ese episodio, la suspensión de las elecciones, y está por demostrarse las causas reales que motivaron dicha suspensión, se ha aprovechado eso para tratar de convertir esto en una crisis institucional. ¿Por qué? Porque hay grupos políticos que entienden que para sus fines eso es bueno, que les conviene, para convertir, como lo han hecho yo creo que con cierto éxito, para convertir esa crisis en un puntal para su avance en el terreno político electoral. Y fíjense que la Junta Central Electoral, esa misma Junta Central Electoral que tanto se ha criticado, fue la que detectó que hubo irregularidades. La Junta, aquí no hubo un intento de fraude, aquí hubo un boicot a la celebración de las elecciones. Bueno, está por determinarse lo que realmente ocurrió y tenemos la esperanza de que la investigación que se apresta a iniciar la Organización de Estados Americanos ponga de manifiesto la verdad sobre esos hechos. Pero aquí hubo un intento y se logró un boicot a las elecciones, un sabotaje. Eso es lo que todo indica que ocurrió, porque resulta que esos equipos que fallaron no presentaron ningún problema cuando se celebraron las primarias.
hubo una parte que funcionó y la otra parte no funcionó. Luego es muy extraño que eso ocurriera con una parte de los equipos, pero eso está por determinarse. El asunto es, todo esto para corroborar lo que dice el señor Almagro sobre la democracia en la República Dominicana. Si hubiese sido otro país, como dice Almagro, probablemente aquí hubiéramos tenido un problema mayor. Pero no solo es sólida la democracia, no estoy diciendo que sea una democracia perfecta, que no existe en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte del mundo, porque en Estados Unidos, que es el referente para nuestros países, hubo unas elecciones en donde el resultado final lo tuvo que dar el Tribunal Supremo Electoral. Nada más y nada menos que en Estados Unidos, la cuna de nuestras democracias. Luego, situaciones así como esa no desmienten realmente los avances democráticos de una nación. Ahora, también todo esto habla de la solidez de la economía dominicana. De la solidez de la economía dominicana, porque hay un detalle interesante en todo esto. Hay un detalle interesante, aunque se suenan cacerolas, pero no es el cacerolazo que se ha producido en otros países, motivado por inflación, motivado por situaciones de desempleo crónico, de dificultades, de deterioro de la calidad de vida de la gente. No se trata de eso. Es un problema, realmente es un problema político. Y aquí ha habido gente que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance por convertir este asunto en una crisis de proporciones mayores. Pero ha faltado eso que ha estado presente en otros países. Lo que antes los marxistas llamaban las condiciones objetivas que hacen posible los estallidos, los grandes estallidos sociales o situaciones políticas extremas, que no es el caso obviamente de República Dominicana. Ese acto que se produjo en la Plaza de la Bandera, digo yo, Cristino del Castillo, que tiene mucho de preconcebido, de prefabricado. Es diferente a lo que ha ocurrido en otras naciones. Nosotros hemos estado siguiendo un guión con el objetivo, con miras a conseguir los resultados, los efectos que se consiguieron en otras naciones. Hace tiempo que estamos en eso. Lo que pasa es que eso no se ha podido lograr. Y eso precisamente, primero porque ni siquiera los propios actores políticos los que tienen ese discurso, están del todo convencidos de que aquí hay una dictadura, que ellos saben perfectamente que eso es un discurso. Ahora le ha hecho mucho daño al partido de gobierno, y eso es lo que pone de manifiesto la encuesta que se publica hoy. Le ha hecho mucho daño al partido de gobierno eso que ha ocurrido. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que aquí tenemos un organismo que es el responsable de organizar elecciones. Se llama Junta Central Electoral, que en otras partes del mundo se considera una especie de poder del Estado. Aparte del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, hay quienes hablan también en algunos países del poder electoral, porque es algo totalmente independiente y que es el responsable de organizar todo lo que tiene que ver con la participación política, con miras a definir una cuestión tan importante en cualquier sociedad como el ejercicio del poder. Y entonces se le considera una especie de poder del Estado, y su conformación siempre es el producto del empuje de distintas fuerzas políticas.
En el caso de República Dominicana, los gobiernos del PLD ha habido una característica, y es que nunca se ha impuesto, aunque le ha tocado tener mayoría en el órgano legislativo responsable de su designación, nunca ha impuesto junta electoral. Nunca ha impuesto junta electoral. Siempre se dijo que, mira, Roberto Rosario del Comité Central del PLD. Es verdad, Roberto Rosario pasó del PLD a ocupar la presidencia de la Junta, o no a ocupar, a formar parte de la Junta. ¿Ustedes saben por qué? Porque el PRD en el gobierno decidió conformar unilateralmente una Junta Electoral. Y entonces ahí se produjo un escarceo, y entonces hubo que buscar una fórmula para darle por lo menos ojos a la oposición de entonces ahí dentro, y se decidió que el PLD designara uno, y ese fue Roberto Rosario. Así fue como él llegó, pero quien impuso esa metodología fue el PRD. Los gobiernos del PLD han sido en ese sentido muy pero muy cuidadosos, y esta Junta Central Electoral fue el producto de un consenso. Ahora, y es responsable realmente de la organización de las elecciones. Lo que quiero decir es que con lo ocurrido, con lo que tiene que ver con el proceso como tal, su organización, responsable de la Junta. Ahora, ¿qué pasa? La gente tiende a ver al gobierno como corresponsable de cualquier cosa que pueda ocurrir. Pero el manejo del PLD ha sido tal que ha contribuido a que la gente entienda como que detrás de la Junta está el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la oposición se lanzó desató una campaña feroz contra la Junta Central Electoral, sobre todo el sector del doctor Leonel Fernández, por las razones que todos conocemos, perdió un proceso interno en la organización, y entonces para justificar su salida del PLD y amortiguar un golpe político que él entendía que era un golpe mortal para su carrera política, él decidió hacer tienda aparte, y para justificar la legitimidad de ese paso, la emprendió contra la Junta Central Electoral, la acusó de organizar un fraude, que fíjense que fue contradictorio, porque en el momento en el que se hablaba de algoritmo, también se admitió que eran gente responsable, gente seria. Eso lo llegó a decir el propio doctor Leonel Fernández, pero el discurso cambió porque las circunstancias le fue imponiendo eso. Es decir, cayó prisionero de la propia dinámica que desató. Y entonces, frente a eso, temeroso de que esa campaña se llevara de encuentro a la Junta Central Electoral, de que se creara aquí una crisis realmente institucional, el PLD siempre trató de darle ese espaldarazo para evitar que la Junta zozobrara y que se produjera aquí una situación que impidiera que República Dominicana pudiera celebrar elecciones con todo lo que eso implica. Y entonces se veía como que realmente la oposición atacaba a la Junta y el PLD la defendía. Y ocurrió lo que ocurrió. Y eso sirvió para que la oposición desatara una campaña después de lo ocurrido el 16 de febrero, procurando precisamente responsabilizar de ello al PLD. Y yo creo que en cierta medida le ha dado resultados. Eso dice esta encuesta que se acaba de publicar. Que por cierto, yo creo que mide, es una coyuntura. Yo ni siquiera le quiero prestar mucha atención a eso, porque a mí me parece que se hizo una encuesta en un momento en el que había mucha confusión y había una situación que evidentemente iba a producir un resultado como el que se publica en el día de hoy. Es una cuestión obvia, y los que saben de encuesta entienden perfectamente que el momento en el que se produjo
esa consulta no tiene absolutamente nada que ver con el momento que estamos viviendo hoy, porque de aquí para allá las cosas han cambiado. De todos modos, lo que estoy tratando de decir es que realmente el señor Almagro sabe perfectamente cuál es la situación de República Dominicana. Y no crean ustedes que los representantes diplomáticos, esos observadores que vienen aquí, no saben qué es lo que hay en República Dominicana. Ellos saben perfectamente qué es lo que hay, porque en República Dominicana se han organizado elecciones. Y aquí los observadores no es la primera vez que vienen. No es la primera vez que vienen los observadores. Naturalmente, siempre hay una oposición que tiene como parte de su accionar político ver la forma en que influyen en esa gente cuya voz es importante. Cuya voz es importante, porque hoy en día, si una misión de observadores dice que hubo irregularidades, ya hay un problema. Ya hay un problema. Por eso que ustedes ven, cuando llega Frey aquí, al frente de los observadores, lo primero es que lo acosan y él mismo tiene que decir, no, espérese, yo aquí no soy Junta Central Electoral, yo vine a observar. ¿Y qué es lo que hace un observador? Bueno, el observador lo que hace es ver si la gente es convocada a votar como Dios manda, si el voto es secreto, si hay la posibilidad real de expresarse en las urnas, si no hay persecución. Eso es lo que observa una persona que llega a cualquier sitio, a ver cómo es que transcurren unas votaciones. Si la gente realmente, el soberano ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho y si ha habido un manejo transparente de todo el proceso. Y siempre aquí los observadores han emitido sin dificultad su informe sobre las elecciones celebradas en la República Dominicana en los últimos años. Entonces, yo creo que es una observación interesante la que hace el señor Almagro cuando habla en los términos en que habló sobre la democracia en nuestro país. El otro aspecto es el que tiene que ver con la suspensión misma de los comicios, que él dice, le da la razón a la Junta Central Electoral y dice que hizo lo que tenía que hacer. Bueno, eso es cierto siempre y cuando usted vea, siempre y cuando usted valore las posiciones de los actores políticos. Porque la Junta yo creo que hizo lo que tenía que hacer. A mí me parece que sí, que fue correcto, que es verdad lo que dice Almagro, que la Junta no tenía de otra que suspender las elecciones. Pero esa no era necesariamente la mejor decisión. No era la mejor decisión. La Junta lo hizo así porque hubo una organización política, la principal organización opositora, que dijo, si usted convoca, celebra elecciones en los lugares como se le había planteado, como quería la propia Junta Central Electoral, en los lugares en donde no hay problema, yo me voy a retirar, la oposición se retira. Y frente a una situación así, pues lógicamente lo mejor era no arriesgarse, porque iba a haber tremendo problema. La Junta celebrando unas elecciones y sin el principal partido de la oposición. ¿En qué iba a terminar eso? Entonces, frente a esa situación, pues no había de otra, pero no era la mejor decisión. La mejor decisión era celebrar las elecciones allí en donde no había problema. Si toda la oposición se hubiese puesto de acuerdo y decide, bueno, como no hay problema en esta cantidad inmensa de municipios en donde se va a utilizar el voto manual, pues vamos y después celebramos elecciones complementarias. Celebramos elecciones allí en donde estaba estipulado el uso del voto electrónico. Eso era lo correcto. Hubiese salido
más fácil ahora, menos traumático, más económico, y no nos hubiera quedado esa tremenda sensación que tenemos hoy de la suspensión total de unos comicios. Pero ese es un asunto que nosotros tenemos que subrayarlo. Hoy, ahora mismo, el gobierno acaba de autorizar la transferencia de 1.500 y pico de millones de pesos a la Junta Central Electoral para la organización de los comicios. Eso es el costo de la irresponsabilidad, digo yo, porque eso pudo ser menor y probablemente pudo no haber ocurrido. Probablemente pudo no haber ocurrido. Y para eso, ustedes saben qué era lo que había que hacer. Lo que hoy está aceptando la oposición. Lo que hoy está aceptando la oposición. Dice la oposición, bueno, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Perfecto, muy bien. Esa es la posición sensata. Vamos a dialogar, vamos a conversar. Porque, déjeme decirle una cosa, aquí no tenemos otro camino que no sea la celebración de elecciones. Porque eso es lo que contempla la Constitución. Eso es lo que contempla la Constitución. Y si no hay elecciones, entonces la otra opción es la trifulca. Es la confrontación, es el desorden, es el caos. Por tanto, la celebración de elecciones es la fórmula constitucional de usted salir de la situación en que se encuentra el país. Eso es lo que contempla nuestra Constitución y eso es lo que aconseja el buen sentido político para sortear, para proteger todo lo que nosotros hemos logrado avanzar. Y para usted celebrar elecciones tiene que tener una actitud constructiva de todo el que participa de ella. Cuando Gonzalo Castillo propuso, vamos a firmar un acuerdo, un pacto, no le hicieron caso. No le hicieron caso. Ese era el momento de ponernos de acuerdo. Oposición, si usted tiene algunas demandas que formular, usted puede decir muy bien, yo estoy de acuerdo en que nos pongamos, en que firmemos un pacto de ese tipo, mediante el cual nos comprometamos a respetar los resultados de las elecciones. Ahora yo creo que nosotros debemos hacer tal o cual cosa, como lo han estado haciendo en los distintos encuentros organizados por la Junta Central Electoral, porque nunca las puertas han estado cerradas a las sugerencias de los partidos de oposición. Ahora usted no puede venir con posiciones absurdas que no están en ninguna ley, como eso de que un funcionario público no pueda hacer un pronunciamiento político, porque ya eso se considera uso de los recursos del Estado, y usted quiere imponer unas reglas que no están en ninguna parte. Se supone que lo que hay que garantizar es que se cumplan las reglas de juego, lo que está contemplado en la ley. Y entonces usted me va a venir a mí a decir que no, que hay que nombrar una nueva, las juntas municipales y una serie de cosas que lo único que hace es que la ponen difícil. Comenzar a estas alturas usted a discutir cosas que pueden traer aquí, con los niveles de radicalización política, pueden traer problemas, porque bastaría con que 2 o 3 irresponsables de esos que consigan poner gente ahí, que tiren que lancen la consigna, que tracen la línea de boicot de las elecciones para que todo esto se vaya a la porra. Entonces yo creo que aquí hay que ser realmente responsable y además de eso tener una actitud constructiva, porque lo que nosotros estamos viendo es la operación Capú no te abajes. Capú, le decíamos antes, cuando yo era muchacho, al arrebato. Al arrebato. Esa es la línea que yo observo.
la línea del arrebato. Entonces, así realmente no puede ser. Entonces, bueno, si tú no dejas que yo arrebate, entonces tú eres un dictador. Y así no es. Así no es. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momentito. El señor Almagro ha prometido la realización de una investigación objetiva, certera, capaz de explicar qué fue lo que ocurrió aquí en las pasadas elecciones. Yo creo que la Organización de Estados Americanos está obligada a jugársela. Está obligada a jugársela y tiene realmente que hacer bien su trabajo, porque ahí está en juego su credibilidad. Está en juego su credibilidad. En un momento en el que todo indica que situaciones como estas se seguirán produciendo en la región, por la forma en que se está haciendo política hoy en día, porque lo que está ocurriendo aquí no solo ocurre en República Dominicana, hay una tendencia al arrebato. Hay una tendencia al arrebato y hay una tendencia a la judicialización de la política. Ese es un fenómeno que se está viendo, no solo aquí en República Dominicana. Por tanto, eso hace que las contradicciones, la crispación, sea prácticamente la regla. Y yo creo que le conviene a la Organización de Estados Americanos hacer bien su trabajo. Hay gente aquí que está dubitativa. La oposición solicitó que la OEA hiciera la investigación. Ustedes ven que hay la consigna ahí. Usted, por ejemplo, busca los trabajos de Juan Bolívar Díaz. En el último artículo yo leí que él decía, han pasado tantos días y todavía no sabemos cómo fue, qué fue lo que pasó. Pero esa misma gente que dicen eso, también le dicen a la Junta, cuidado si investiga, porque tú no lo puedes hacer. Y si la Junta dijera cualquier cosa, los primeros que desmentirían serían ellos. Bueno, a menos que si le conviene, sí. Si le conviene, sí. Entonces, a la Junta le han pedido, no hagas tú la investigación, porque tú no te puedes investigar a ti misma, tienes que garantizar que sea un tercero independiente el que se encargue de hacer eso. Y es lo que la Junta ha hecho. Por tanto, no puede haber ninguna explicación si la Junta se ha visto impedida, ha tenido que inhibirse de hacer cualquier tipo de indagación al respecto. Y las autoridades que iniciaron unas pesquisas tuvieron que suspenderlas porque inmediatamente comenzaron los ataques y las acusaciones de que el objetivo era incriminar a la oposición, y entonces no hubo más remedio que buscar a quien podía hacer eso, la Organización de Estados Americanos. Una decisión lamentable, digo yo, porque eso no es lo ideal. Estamos poniendo en manos foráneas. Hemos convertido a la OEA ahora en una especie de instancia supranacional para decidir asuntos que nuestra Constitución y nuestras leyes consideran de la exclusiva responsabilidad de los organismos nacionales. Y entonces eso está ahora en manos de la OEA. Y yo creo que hay responsables claros de eso, que no es una situación deseable, porque eso es una especie, lo que más se parece a una intervención no armada es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo hoy en día en República Dominicana. Hemos tenido que concederle inmunidades y privilegios diplomáticos a unos investigadores que van a hacer una investigación vinculante y habrá que acogerse a eso. Naturalmente ya hay gente que comienza a preparar las condiciones por si acaso el veredicto, lo que diga esa investigación, si acaso no le conviene. Y ya hay gente que está diciendo, mira, que si yo qué cosa, y que Almagro, que...
porque eso es así. Cuando se pidió la investigación del AIFES, los mismos que pidieron la investigación después estaban desconociendo lo que fue el resultado de la investigación que hizo esa institución. Esa es la realidad, porque aquí hay gente que tiene unos claros objetivos políticos. Esa es la verdad, como dicen Monda y Lironda. Y desde luego que como se está haciendo política en República Dominicana, aguantar todas esas presiones. Miren, la Junta, como dijo Almagro, y es verdad, la Junta ha soportado toda esa embestida. La Junta ha aguantado. Y hay, bueno, hay indignación. Y hay gente porque ahora la indignación también es una moda. Y hay también indignación que es real y hay indignación ficticia. Hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Nosotros deberíamos estar indignados también porque aquí hemos logrado poner a la República en manos de la Organización de Estados Americanos. Eso también indigna. Por lo menos yo me siento indignado por eso. Y ese es el resultado del empuje de unos sectores políticos aquí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora nos pusieron en esa, pero ahora hay gente que está preparando las condiciones por si acaso no le conviene. Búsquelo para que ustedes vean. Búsquelo. Porque hasta el coronavirus es político. Hasta el coronavirus es político. Hoy ya el coronavirus es político. Hasta ahí llega la perversidad de algunos grupos, de esos que quieren imponerse a como dé lugar. Me lamento mucho el pronunciamiento de Marco Rubio, porque eso realmente, la sensatez, yo creo que aconseja que un funcionario, que un hombre como Marco Rubio, senador de los Estados Unidos, se esté pronunciando sobre este asunto, habiendo él asumido una posición para beneficio de un sector político aquí. Y ha asumido el discurso, En un momento en el que República Dominicana está confiando en la OEA, él está metiendo un ingrediente que puede llevar a mucha gente a tener cierta cautela, porque todo el mundo es susceptible de presiones. Y él es un senador de los Estados Unidos. Con eso hay que tener mucho cuidado. Eso que está haciendo ese señor, eso no se hace. Eso es una irresponsabilidad. Esa es una irresponsabilidad y grande. Y hay que tomar nota de eso. Hay que tomar nota de eso, porque ese señor realmente no le está haciendo un servicio a la República. Al contrario, está metiendo una cuña sumamente peligrosa en un momento en el que República Dominicana se ha puesto en manos de la OEA buscando una solución a un problema interno. El PLD ha expresado preocupación por un asunto que la Junta Central Electoral creo yo que no ha manejado bien. Y yo puedo decir con propiedad, puedo hablar de eso, porque yo viví parte de eso. La Junta resulta que ha reubicado una serie de colegios electorales. Y eso publicó un anuncio dando a conocer esa decisión. Resulta que hay situaciones de esas que escapan a la voluntad de la Junta Central Electoral. Escapan a la voluntad de la Junta. Pero no manejó adecuadamente el asunto. Y ya hay muchísima especulación con respecto a eso. Que hay un dislocamiento de 400,000 y pico de electores. Eso están diciendo. Y están presentando eso como una prueba de las barbaridades que se están cometiendo.
Pero resulta que no es así. Bueno, el PLD ha planteado una posición que yo entiendo que es sensata. Miren, hagamos realmente una campaña agresiva para decirle a la gente que ha sido su lugar de votación, ha sido cambiado. Ahora, yo creo que, fíjense qué pasa, la Junta demoró en publicar eso porque hay situaciones que no son tan graves como se pudiera pensar. Yo le digo eso porque yo voto en una escuela que se llama Fray Ramón Pané, que está ubicada ahí cerquita, frente a Intec. Frente a Intec, resulta que esa escuela la están reconstruyendo o remodelando, qué sé yo. Y cuando yo fui a votar, a mí nadie me dijo que habían cambiado el lugar, el centro de votación. A mí nadie me lo dijo previamente. Pero no fue para mí una dificultad encontrar el lugar donde yo iba a votar. ¿Por qué? Porque cuando llegué había un gran letrero que decía, con una flecha, una cosa, y gente que estaba ahí asesorando al votante, en donde le indicaban, mira, las mesas están ubicadas en este sitio. Y entonces ahí pusieron los números de la mesa. Yo vi la mesa mía y entonces la ubicaron en Intec. La ubicaron en Intec. Que por cierto, uno pasa momentos un poco desagradables. La Junta tiene que ver cómo corrige eso, porque hay, yo creo que soy 1270A. Esa es mi mesa. Y entonces resulta que hay A, B y C. Y entonces usted ve la gente un poco confundida. ¿Dónde que está la A? ¿Dónde que está la B? ¿Y dónde que está la C? Y resulta que están una por allá, la otra por acá, o sea, muy distante. Y cuesta a veces un poquito, y no hay como una señal clara, y hay que comenzar a preguntar. Y, bueno, yo logré encontrar mi mesa de votación, pero tuve ese inconveniente, que lo tuvo mucha gente. Finalmente, yo creo que a pesar de esas dificultades, la cosa funcionó bien. Pero eso debe evitarse. Eso debe evitarse. Y ese es el asunto. Los problemas que se han presentado son de ese tipo. Y no sé, eso probablemente no, la Junta entendió que eso no había que ni siquiera publicarlo, porque el traslado era de un sitio a otro que está ubicado a unos cuantos metros. Pero en un país como este, hasta asuntos de ese tipo sencillos, cuando hay gente que anda buscando periquitos, todo se puede presentar. Eso da pie a que se presente como que hay aquí un problema gravísimo. Y así es como esta cuestión se ha estado manejando. Pero yo creo que lo que propone el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su presidente, Temístocles Montaje, es lo correcto. Hagamos una campaña, digámosle a la gente dónde están los nuevos centros de votación, aquellos que hayan sido cambiados, para evitar esas sorpresas. Bueno, renuncia de Roberto Salcedo. Ahora yo digo que está de moda, cada quien tiene principios, y entonces resulta que usted quiere un acto de transfugismo, justificarlo alegando asuntos de principio. Porque déjenme decirle una cosa, lo que más se parece a una cuestión de transfugismo es eso. Es eso, porque Roberto Salcedo participó en una competencia interna y perdió. Él no me va a decir a mí que el PLD empeoró, ¿verdad? El PLD era bueno cuando él participó en las primarias, y después que se celebraron las primarias, el PLD es malo. Porque entonces, si tú hubieras ganado, la cosa hubiese sido otra. Lo que pasa es que te dieron una pela, perdiste, y entonces tú entiendes que ya tú no tienes nada que buscar ahí, porque tú fuiste varias veces alcalde y no resulta que el PLDismo en tu demarcación no te aprobó, no te dio el visto bueno para ser candidato y competir por una senaduría. Y ahora entonces te vas. Y entonces te vas alegando una cuestión de principio y de que Juan Bosch y qué sé yo qué cosa. El PLD, cuando
Cuando llegó Roberto Salcedo no es el PLDista que formó círculo de estudio y que fue a un comité de base después de haber agotado un programa de formación política, que ese era el esquema de partido de Juan Bosch. Él llegó cuando el PLD era una maquinaria electoral y llegó a buscar una candidatura, con tan buena suerte que en ese momento el PLD andaba buscando un candidato y lo vio como un candidato potable. Y tuvo 3 periodos ahí, tuvo 3 periodos. Y ese era el PLD presidido por Leonel Fernández, que era el presidente de la organización, en cuya presidencia el PLD se transformó en el partido de cuadro que fue cuando Juan Bosch, en la maquinaria electoral en que devino posteriormente. Entonces yo pudiera entender, bueno, ya tú andas buscando otros horizontes, ¿verdad? Pero entonces cada quien ahora alega asuntos de... Porque sus principios y sus convicciones están por encima de eso que representa, de esa basura que representa el PLD, que te llevó a ti 3 veces a la sindicatura. Que te llevó 3 veces a la sindicatura. Eso es transfugismo. Eso se llama transfugismo. Y eso es oportunismo. Esa es la verdad, eso es oportunismo. La cosa hay que llamarla por su nombre. Eso se llama oportunismo. Bueno, ocurrió eso. El coronavirus, que realmente es una cuestión preocupante. Sobre el manejo de este asunto hay criterios distintos, aún entre los especialistas. Y el manejo de este problema no es una cuestión simple y llanamente de epidemiólogo. Es, lógicamente, el aspecto fundamental, usted ver cómo ataja una enfermedad que avanza. Y ahí entonces los especialistas en esos asuntos juegan un rol fundamental. Pero también es una cuestión política y es una cuestión económica. Y tú tienes que buscar la manera de hacer que los mecanismos, las medidas que tú adoptas como especialista en epidemiología, hacerla compatible con las necesidades desde el punto de vista económico. Porque hay daños que pueden ser a la salud y hay daños que pueden ser a la economía. Y los daños a la economía pueden también ser daños a la salud. Por lo tanto, tú tienes que manejar las 2 cosas al mismo tiempo. Pero hay una corriente dentro de la OMS que es partidaria de medidas radicales independientemente de la cantidad de contagiados. No tengo más tiempo ya para seguir tratando el tema, pero yo creo que es una cuestión interesante y estamos por esa razón en un problema. Si no, miren lo que está ocurriendo ahí en Bayahíbe. Para mí eso es sintomático y por eso yo decía que era una cuestión, siempre insistí en eso. Esto es delicado, hay que manejarlo con responsabilidad, pero al mismo tiempo sin promover el pánico. Nos vemos mañana si Dios lo permite.